esos son los tiempos de espera. ¿Y por qué esos tiempos de espera? ¿Por qué varía? Pues vamos a preguntárselo a Ángela Hernández Puente, cirujana general de parto digestivo y también miembro del sindicato AMITS. También saludamos, que se une en este momento a nuestra mesa, a Ana Martín. Empiezo por usted, doctora. ¿Cuál es la causa fundamental de estas listas de espera y por qué esa diferencia tan abismal entre regiones? Bueno, la causa fundamental es que la sanidad en España está infradotada, es decir, está infrapresupuestada. Así como los políticos se dedican continuamente a ganar medallas de cara a las elecciones con la sanidad y a prometer una sanidad, una asistencia gratuita y universal, sin embargo no pone el suficiente personal y los suficientes medios para hacer eso posible. Los datos de lista de espera quirúrgica, por ejemplo, yo soy cirujana de la Comunidad de Madrid, en el 2016 estaban en 78.500 pacientes, en el 2019 habían descendido en 3.000 pacientes, estaban en 75.500 y ahora mismo en agosto, después de la pandemia, aún entendiendo que se haya producido el problema de la pandemia, se han elevado en 21.000 pacientes. Es decir, los esfuerzos que se hacían desde el 2016 hasta el 2019 para solucionar esa lista quirúrgica habían conseguido reducir 3.000 pacientes. Si tenemos en cuenta la pandemia, que hubo cosas que no se pudieron hacer y eso fue normal, había que dedicarse a lo que había que dedicarse y hubo cosas que se tuvieron que posponer, lo que no les quita la importancia. Para poder retomar esos 21.000 pacientes haría falta redoblar por 7 los esfuerzos que se tendrían que hacer, y no solo no se ha redoblado, sino que se envían mensajes muy engañosos, como que se contrata más personal, cuando en realidad muchos de los médicos que se contrataron no eran nuevos médicos, sino contratos de otros tipos de contratos. Entonces, básicamente, lo que hace falta es inversión y más personal, eso está claro. Inversión y más personal. Yo le pregunto, usted es cirujana, sí. ¿Los quirófanos funcionan por la tarde? No, pero es que no... ¿Eso aliviaría eso lo aliviaría si hubiese más personal. Si se quieren abrir por las tardes con el mismo personal, es lo mismo que se está intentando con las urgencias extrahospitalares de atención primaria ahora mismo. Hay que duplicar el personal para que el anestesista, exacto, la enfermera, pero para cirujano... que nos hagamos una idea, en Madrid, por ejemplo, que es lo que yo conozco, por eso hablo de la Comunidad de Madrid, pero se puede hacer extensivo a todos los colores y a todas las comunidades. En Madrid hay un caso concreto, y es que la jornada de 37 horas y media no trajo más trabajo de los médicos, porque como los médicos generamos asistencia y generamos gasto, en Madrid no se nos deja trabajar esas 2 horas y media más semanales haciendo consultas, disminuyendo la lista de espera, sino que se retrae a los médicos 10 horas de guardia en forma de 222 euros al mes. ¿Por qué? Porque generamos gasto, es decir, como sociedad tenemos que decidir qué tipo de sanidad queremos darnos, porque si no decidimos qué tipo de sanidad queremos darnos, pues estamos tendiendo hacia una sanidad low cost en la que cada vez menos profesionales tienen que dar la misma cobertura de asistencia, y eso es imposible. Es decir, no se puede dar la misma calidad, la misma cobertura o solucionar las listas de espera de consultas o quirúrgicas con el mismo personal de forma continua. Y esta situación la sufre el paciente y también, por supuesto, el personal sanitario. Sobre todo la sufre el paciente, porque quien está esperando por una hernia, por una vesícula, esas patologías se van agravando y van creando nuevos problemas durante el tiempo. Pero también la sufren los profesionales sanitarios, a los que los gestores sin más medios les piden hacer cada vez más. Y esto es imposible, y tenemos ejemplos a diario de todo esto. Ana. Bueno, decía usted que tenemos que preguntarnos como sociedad, doctora, qué sanidad queremos. Yo creo que el problema aquí es que quienes deciden la sanidad no somos nosotros los ciudadanos, los pacientes, sino que son los políticos. Y en este caso no se trata, para solucionar los problemas, de votar a uno u otro partido, porque como usted decía, conoce el caso de Madrid, pero es que es extensible a todas las comunidades, sean del signo político que sean. Yo revisaba esta mañana, antes de venir, el último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad del Sistema Nacional de Salud, ya recogiendo las complicaciones añadidas que han venido después de la pandemia, y en los rankings de listas de espera pues figuran comunidades como lo puede ser Castilla y León, la mía, gobernada por el Partido Popular y por Vox ahora, o como lo puede ser Castilla-La Mancha, Asturias o La Rioja. Efectivamente, a mí me parece que la fuerza de nuestro Sistema Nacional de Salud reside en la gratuidad, que es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos,
pero durante muchos años se nos ha contado una gran mentira que se vio claramente, se le vieron las costuras a este sistema de sanidad durante la pandemia, que, como digo, ya traía problemas de antes y listas de espera de antes. Ahora, quien se lo puede permitir, yo lo he tenido que hacer, yo estoy en la sanidad pública, pero he tenido un problema en los ojos y he tenido que ir a una consulta privada. ¿Por qué? Porque si no puedes esperar y te lo puedes permitir, porque en mi caso sí me lo puedo permitir, pues al final optas por ir a un oftalmólogo Está habiendo una fuga privado. a la sanidad privada. Claro. Lo que pasa es que esto es engañoso. Primero, no es gratuita, la pagamos con nuestros impuestos. Es decir, que tendríamos que exigir que lo que invertimos en sanidad se utilizase de la mejor forma posible, que no siempre sucede, ¿eh? A veces se va en tecnología y en deslumbramientos tecnológicos y no se van en personal, que es lo que realmente resolvería estas cosas. Y luego el otro engaño es pensar que la sanidad privada va a ser capaz de darnos esa respuesta. La sanidad privada ahora mismo está teniendo muchísimos problemas con las listas de espera porque no son capaces de absorber pues, a todas las personas que, como usted, como tú, tuteame, por favor, que como tú han optado por esa solución. Es decir, la propia sanidad privada está teniendo los mismos problemas, el personal de la sanidad privada está teniendo muchos problemas para poder dar respuesta a todo este volumen. María José. Bueno, es que hay intención quizás en eso, ¿no? No se produce aleatoriamente que la gente tenga que hacerse seguros privados ni que vaya a la sanidad privada, se produce porque hay una intención clara de desmantelar la sanidad pública para hacer negocios. O ellos, o sus amigos, o sus hermanos, o en fin, este tipo de cosas a la que tanto estamos acostumbrados. Yo, sin embargo, sí que creo que los ciudadanos tenemos una responsabilidad. No es cosa de los políticos no son nada ajeno a lo que nosotros votamos. Tenemos que tener claro cuál es la inversión que se produce en cada comunidad autónoma por habitante, que no es la misma ni parecida, cómo se trata a los trabajadores en unos sitios o en otros, que no es lo mismo ni parecido, y por tanto decidir a la hora de votar. Y saber muy bien que cuando no se cobran impuestos y se les regalan a los ricos, por algún lado se fuga. Y este es un sitio por donde se puede fugar. Ángela. A ver, ahí no voy a entrar en un tema de colores porque, por desgracia, de la sanidad, insisto, se acuerdan todos los colores para sacar votos y luego no se acuerda ningún color ni nacionalista, ni socialistas, ni populares, Pero los siguientes 4 años. Eso lo desmienten los datos. En nuestra experiencia los problemas son muy gordos en todos. Javier. No, yo en todos los casos y singularmente en el que nos ocupa, que es el de la sanidad pública, me niego a hablar de los políticos en abstracto. Claro, los políticos, no, mire usted, es que hay políticos y políticos. O sea, cada comunidad autónoma es responsable de su propia sanidad pública y todos los consejeros de sanidad no son tampoco iguales. Por tanto, los datos estos que nos hemos visto aquí a la derecha en la pizarra, hay que ponerle nombre debajo. Hay que ponerle Moreno Bonilla, hay que ponerle Lambán, hay que ponerle Revilla, hay que ponerle Isabel Díaz Ayuso. Porque si no, nos debatimos y nos diluimos en los políticos. No, los políticos no. Algunos políticos más y otros. Claro. Por ejemplo, no es baladí en este asunto que estamos contando en que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma que menos invierte en sanidad pública por habitante, pero curiosamente al mismo tiempo es donde se está produciendo un mayor crecimiento exponencial, en este caso en materia de pólizas privadas. Nada es casual, se está produciendo un desmantelamiento de la sanidad pública en beneficio equivocado, en mi opinión, de la sanidad privada. Ángela, sí que me gustaría preguntarle, muchos ciudadanos nos estarán viendo, ante una operación de urgencia, ¿se respetan más los tiempos? Claro, por supuesto, se respetaron también. ¿De qué operaciones estamos hablando, por ejemplo? ¿Qué operaciones? También se respetaron durante la propia pandemia. Todo lo que suponga que tenga un origen oncológico o todo aquello que sea urgente o no demorable, se hizo incluso durante la pandemia. Eso nunca lo hemos perdido. Lo que se ha pospuesto, digamos, son aquellas patologías que podían esperar, pero que aún así no minimizo los problemas y las molestias que le causan a los pacientes que están esperando por ellas. Y hay que poner los medios. Cuando yo hablaba de que está infrafinanciada, hablo de que está infrafinanciada a nivel estatal. Es decir, lo que se dedica a sanidad dentro del Producto Interior Bruto de España es menor que el que dedican otros países. Y dentro de las comunidades se está produciendo un fenómeno perverso, y es que efectivamente hay que poner nombres y apellidos a lo que está sucediendo, pero se está produciendo un fenómeno perverso y es el de la ausencia de responsabilidad. ¿Qué es la ausencia de responsabilidad?
Pues que las autonomías han puesto la mano para coger el presupuesto sanitario, que supone entre el 35 y el 40% de los presupuestos totales de las autonomías, es decir, un pellizco muy grande, pero luego no asumen la responsabilidad de dicha sanidad. Pero para eso ya le echan la culpa al Estado y el Estado, y lo que es peor, el Estado le echa la culpa a las autonomías, con lo cual estamos en un momento muy peligroso para el Sistema Nacional de Salud y para los pacientes, porque hay una tierra de nadie en la que nada es culpa de nadie, todo es culpa del otro. Bueno,